Ay, yeah, ay, yeah, yeah. ¿Qué tal? Hoy hablaremos de qué es una viga y para qué sirve. Las vigas son elementos estructurales que pueden ser de madera, concreto armado o acero estructural, diseñados para soportar cargas lineales, concentradas o distribuidas. Una viga puede usarse como elemento primario para marcos rígidos de vigas y columnas, aunque también pueden utilizarse para soportar losas macizas o nervadas. Las vigas soportan cargas de compresión que son absorbidas por el concreto y las fuerzas de flexión son contrarrestadas por las varillas de acero corrugado. Las vigas también soportan esfuerzos cortantes hacia los extremos, por tanto es conveniente reforzar los tercios de extremos de las vigas. Una viga con mayor peralte es adecuada para soportar estas cargas, pero de acuerdo a la disposición del proyecto y a su alto costo, hacen que estas no sean convenientes. Para obtener vigas con un peralte adecuado sin incrementar sus dimensiones, es conveniente incrementar el área de acero de refuerzo para soportar la resistencia a la flexión. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Mauricio Cruz Díaz. Yo les voy a hablar acerca del proceso constructivo de una viga. Primeramente, ¿qué es un proceso constructivo? Un proceso constructivo es un procedimiento de construcción en donde contribuyen los distintos procesos, sistemas y métodos disponibles para hacer realidad una obra, siguiendo para ello un conjunto ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas en experiencia y en los conocimientos técnicos, científicos y que están disponibles en ese momento. Todo ello para conseguir construcciones útiles, seguras, económicas, estéticas, medioambientales, aceptables y hacerlas lo más perdurables posibles. A continuación les explicaremos acerca de cada uno de los puntos que intervienen en el proceso de construcción de vigas. Los pasos que lleva para la construcción de una viga son las siguientes. Primeramente está el encofrado, el doblado de montaje de armaduras, el colado de concreto, desencofrado y curado. ¿Qué es el encofrado? Se inicia a colocar los fondos de la viga. Los fondos deberán tener un ancho de la viga que estarán apoyadas sobre puntales, y los puntales están formados por cabezales sujetados a bolillos de eucalipto que servirán de soporte a los fondos. Deberán estar colocadas a cada 80 centímetros en toda la longitud de la viga y estarán apoyadas sobre cuñas que sirven para nivelar el encofrado de la viga. Una vez colocados los fondos de la viga, se procederá a colocar los encofrados laterales y a nivelar toda la estructura mediante un sistema de vasos comunales. Para el doblado y montaje de armaduras, el doblado y cortado de armaduras o el acero se realiza de acuerdo con las medidas de los planos estructurales. Por la dificultad que existe en el armado en las intersecciones de la viga dentro del encofrado, deberá ser realizado sobre caballetes a una altura de 1 metro por encima del encofrado de la losa, los mismos que estarán ubicados por encima del eje de las vigas a cada 3 metros. Una vez colocadas las galletas de los estribos en la parte inferior de los laterales, se procederá al retiro de caballetes y el descenso de todas las armaduras y las vigas dentro del encofrado, teniendo cuidado de coincidir con sus respectivos ejes. Para el colocado del concreto, el concreto armado será vaciado de acuerdo con las especificaciones de reparación y puesta en obra del concreto. Cuando se tengan vigas en 2 direcciones y la armadura en la intersección sea muy tupida, este deberá retirar la armadura negativa de una dirección para vaciar el concreto de la columna hasta la mitad de la viga y luego volver a colocar la armadura y terminar de vaciarlo. Posteriormente, después de la colocación, puede aplicarse un vibrado mínimo para la reducción de vacío de la estructura. Para el curado, el curado será realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado, humedeciendo el concreto hasta que ya haya alcanzado como mínimo el 70% de su resistencia. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.
yeah, yeah, yeah. Hola, mi nombre es José Eduardo Salinas Cruz. Me toca hablar sobre lo que son procedimientos de reparación. Un procedimiento de reparación es el proceso que se lleva cuando un elemento de la construcción ha sufrido daños, como lo pueden llegar a ser las fisuras y grietas. Los procedimientos que se llevan, el más conocido es las inyecciones en grietas. Esta tecnología de inyección es un elemento clave para la construcción de construcciones modernas. El relleno de grietas, juntas, huecos o poros en las construcciones de concreto o de ladrillo, así como también en el suelo o rocas, se lleva a cabo en casi todas las partes de la construcción. Las inyecciones de fisuras en grietas por lo regular se lleva a cabo con resinas epóxicas. Tiene por objeto recuperar el monotilismo de las estructuras gracias a las propiedades de adherencia y resistencia que estos elementos tienen. Las inyecciones son aplicables a grietas sin movimiento. Siempre es necesario verificar con extracción de testigos la penetración real de la resina. Otra de las cosas donde se aplica son en los elementos horizontales como las losas, con las grietas de aberturas superiores a 1 milímetro. Pues el procedimiento que se lleva a cabo es primero una limpieza con aire comprimido, una mascarilla epóxica y después una mascarilla en la cara superior, vaciando este material epóxico viscoso para que fluya por gravedad al interior de la grieta. También están lo que son las resinas líquidas de diques. Esta inyección es a presión y alcance. La inyección de grietas y fisuras en cualquier posición para la inyección de grietas son finas y particularmente en el caso de fisuras se deben emplear exclusivamente sistemas epóxicos de viscosidades inferiores a los 200 CPS. El procedimiento que se lleva pues es igual, se lleva a cabo una limpieza, un sellado superficial de viscosidad, un sellado superficial de la grieta con masilla epóxica, se colocan boquillas y la inyección partiendo de las boquillas inferiores y avanzando hacia arriba a medida que la inyección progresa. El equipo manual que se utiliza es un sistema epóxico de muy baja viscosidad y aplicación con pistolas de calafeo. En el equipo neumático que se utiliza se emplean son equipos neumáticos con presiones de aire en el equipo de mezcla en punta es una dosificación de los componentes a la salida del equipo y aplicaciones de altas presiones con resinas de viscosidades bajas. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las reparaciones superficiales. Las reparaciones superficiales pues se llevan a cabo con una aplicación manual de alcance. Se aplican a fallas de espesores de 0 a 5 centímetros que solo afectan a la superficie de concreto o recubrimiento de aberturas. El procedimiento que se lleva, primero hay que definir los bordes con cortadoras angulares, eliminar todo el concreto defectuoso, obtener de forma geométrica adecuada la limpieza con aire de agua o aire y aplicando este aditivo adherente y preparar un mortero. También podemos llegar a tener una consistencia semiplástica del aditivo expansor y aplicar un chicoteo, compactar y analizar con platacho. Esto nos ayudará a tener un procedimiento de reparación pues bien en estas. También lo que son las recuperaciones en el caso de corrosiones, los equipos necesarios son lo que son con máquinas lanzadoras y compresoras de 400 pies cúbicos por minuto y accesorios complementarios como las dosificaciones.
dosis de cementos mayores a 350 kilogramos sobre metro cúbico. En conclusión, una vez realizados los estudios preliminares sobre el origen y posibles consecuencias de los daños en una estructura, se deben de determinar los métodos de reparación que lleguen a ser más adecuados, tomando en cuenta los factores que pueden llegar a ser la eficiencia, la seguridad, los materiales y equipos necesarios, los costos y las condiciones particulares que puede llegar a haber en una obra, como por ejemplo tomar en cuenta la temperatura, el clima, todas esas cuestiones. Esto sería todo en cuanto a lo que son los procedimientos de reparación. Espero hayan entendido, nos vemos hasta la próxima. Ok, retomando sobre el tema que expuso mi compañero hablando sobre el deterioro superficial, uno de estos puntos también puede entrar hablando sobre las grietas, que las grietas se deben a que las tensiones internas en el concreto han sobrepasado la resistencia de este, así produciendo la rotura del elemento. Si la causa la que la originó ha desaparecido, dicha grieta se puede considerar sin movimiento, que es una grieta muerta, y por lo tanto es susceptible a que puede ser reparada devolviendo el monutilismo de la estructura. Otro punto que se puede hablar hablando sobre el deterioro superficial es sobre la fractura de un elemento, que corresponde a una o varias fallas mencionadas anteriormente, así manifestándose con mayor intensidad y cortando o deformando la encerrada original. Generalmente se hace necesario un reemplazo total o parcial del elemento. También hablaremos sobre las causas que pueden originar. Una de estas son el diseño, que corresponde a una falta o insuficiencia de los estudios preliminares, como las condiciones de suelos, ambientes, etc. También entran los errores de dimensionamiento, calidad, cantidad y disposición de las armaduras, especificaciones incompletas, etc. Otras causas es hablar sobre la ejecución, que también se pueden presentar por efecto de material y procedimientos. En el primer caso se trata sobre la elección inadecuada de los componentes del concreto o incumplimiento de las normas de calidad. El segundo caso corresponde a la utilización de malos procedimientos, especialmente en los vaciados, colocación, compactación, el curado del concreto, etc. Otra causa que hablaremos es acerca de los usos, que los usos son los daños debido a que aparecen cuando la estructura está en servicio y después de un tiempo o más o menos largo según el caso. A veces las condiciones del uso no fueron bien previstas, pero muchas veces se deben a que las condiciones cambian después, entre muchas causas de daños o por el uso que se puede mencionar, hablando sobre la sobrecarga, deformaciones, medio ambiente, ataques químicos, desgastes, cavitación y efectos de incendios. El otro punto es hablar sobre los efectos, que es el daño de una estructura que puede tener efectos sobre la estabilidad o sobre la durabilidad y seguridad de la obra. Además, estos aspectos pueden ser de orden estético. En los últimos casos también pueden influir por razones psicológicas. Un ejemplo muy típico es hablar sobre las grietas de una vivienda, por lo cual no pueden influir estructuralmente, pero le da una sensación de inseguridad al usuario. Hola, mi nombre es José Domingo Mesa Gómez. El día de hoy les hablaré acerca de las patologías de la viga. Desde tiempos remotos, la viga ha sido uno de los principales elementos estructurales en la construcción. Será el tipo, calidad y el fin de la construcción el que determine los materiales, medidas y sobre todo la capacidad de contener y sostener peso, tensiones, flexiones y presiones que ésta reciba. Las patologías son estudios del comportamiento de la estructura cuando éstas presentan evidencia de fallas o comportamientos defectuosos, investigando las causas
y planteando medidas correctivas para recuperar las condiciones de seguridad en el funcionamiento de las estructuras. Una reparación estructural es devolver el monolitismo original de la estructura y eventualmente producir un refuerzo que mejore el comportamiento sísmico de la estructura. Para el procedimiento de reparación se debe de considerar aspectos fundamentales como son las tensiones en la interfaz de la estructura, un equilibrio químico-físico de la estructura y efectuar un análisis con toda la información y alternativa disponible que la estructura presenta. El deterioro superficial de las estructuras. Como bien sabemos, las estructuras están expuestas a varios daños como son los deterioros superficial, ya sea por errores de diseño, mala ejecución en la construcción o por el envejecimiento. Las estructuras sufren daños. También se toman en cuenta las fallas cuya profundidad sea mayor a 5 centímetros y alcance a efectuar el recubrimiento de la armadura. La discontinuidad local y profunda. Su extensión puede ser grande o no, siendo la profundidad mayor a 5 centímetros y afecta al concreto detrás de las armaduras.